Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de mi podcast que no tengo la menor idea de cómo se va a llamar. Pues como primera invitada tenemos a alguien bastante importante para mí. Es una persona que ha tenido una vida y una historia bastante difícil, bastante complicada. Sin embargo, con sus talentos, con su forma de resolver las cosas, con su amor, con su inteligencia, siento que ha ido pudiendo abrirse camino hacia todo lo que le ha sucedido y la verdad es que estoy muy orgulloso de ella. Su nombre es September Vélez. No sé si la conozcan. Últimamente ha circulado en redes sociales ciertos videos de ella eh, denunciando un intento de feminicidio y pues dentro de toda esta parte, yo la he estado apoyando. En un inicio la había estado apoyando como amigo, sin embargo fui descubriendo todas sus habilidades, fui conociéndola un poquito más y fui enamorándome poco a poco de ella hasta que actualmente es la mujer que amo, es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida y pues actualmente es mi novia. Desafortunadamente en estos últimos 2 meses pues prácticamente nuestra vida ha cambiado. Yo sé lo que pueden pensar o todo lo que se les está viniendo a la cabeza en estos momentos. A mí ya se me vino, se me sigue viniendo. Es algo que lo he hecho definitivamente con mucho miedo. Sin embargo, pues yo sé que a su lado también las cosas nos hemos apoyado para que sean un poquito más sencillas y pues ahorita está aquí para platicarnos su historia. Es una historia que muchas partes yo ya sé, solo que pues ahorita la vamos a contar. Obviamente va a haber partes que yo no sé, yo le voy a hacer preguntas, entonces pues nada, bienvenida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es September Vélez. Estoy muy emocionada de poder platicar, de poder contar, de poder darle un poquito más de voz y contar la historia pues completa. Como bien lo dijo Álvaro, he estado atravesando por una situación, yo creo que la más difícil que me ha tocado vivir hasta ahora, pero sin embargo Álvaro ha jugado un papel muy importante, como lo contó. En un inicio éramos una relación de amigos donde me cuenta, te cuento, platicábamos, me escuchaba, que tiene una gran habilidad para hacerlo. Y al revés, la verdad es que las cosas se fueron dando. Me gustaría que escucharan toda la historia, los detalles que a veces yo creo que muchas personas pueden asumir o muchas personas pueden, es muy fácil decirlo desde el otro lado, pero sí me gustaría como contarles qué fue lo que pasó y contarles también de nuestra historia. Nuestra historia ha sido una historia eh, eh, complicada, lleno de retos, pero Muchos. también lleno de crecimiento personal. Definitivamente yo al estar contigo siento que me he vuelto una mucho mejor persona. Me has ayudado mucho en lo médico, a ser un mejor amigo, a ser un mejor cardiólogo pediatra, a ser un mejor novio ahorita. Entonces, estoy bastante feliz contigo y pues sé que nos queda mucha historia por contar, mucha historia por decir y muchas cosas por crear. Entonces, yo creo que la primera pregunta o la primera duda que pueden llegar a tener ustedes es cómo se conocieron, ¿no? Entonces, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo es que yo soy de Monterrey? September es de Cuernavaca, vive en Puebla. Yo estoy haciendo mi residencia de cardiología pediátrica, entonces evidentemente es algo como muy complicado, muy duro. Le he estado teniendo que dedicar mucho tiempo a eso. Entonces, pues sí, una de las principales dudas es cómo ella pasando el proceso que está pasando y yo pasando el proceso que estoy pasando, obviamente no tan complicado, pero sí algo que me absorbe gran parte de mi vida, cómo se conocieron. Entonces, ¿cómo nos conocimos? Les quiero decir cómo. No, nos conocimos, pues yo hago redes sociales, ya llevo como 2 años, no más, como 3 años haciendo redes sociales. Ella era mi fan. Ay. este,
No, pues, Sí. o sea, sí, no es cierto. Pues una vez me contestó unas historias, y pues a partir de ahí, pues yo la veía, se me hacía guapa, le empecé a contestar. La verdad es que la plática empezó a fluir bastante. Y pues ahí fue como poco a poco nos fuimos conociendo. Primero, pues obviamente, pues puros mensajes, voice notes, fotillos ahí, liguecillo. Yo en un inicio obviamente no sabía la historia por la que estaba pasando ella. No sé si quieres tú contar algo de tu punto de vista, de cómo nos conocimos, cuándo fue la primera vez que me viste. Creo que fue, creo que ya va a ser un año. Bueno, no, poquito Sí, poquito menos de un año. Yo creo que como por agosto, septiembre del año pasado aproximadamente. Quiero aclarar que no era su fan. No es cierto. Pero sí, lo vi. Yo sé que, bueno, sabía en ese momento, lo llegué a ver en algún momento, a escuchar porque me llamó mucho la atención el tipo de contenido que hacía, la manera en cómo contaba las historias. O sea, la verdad es que mucho de su contenido es como medicina, pero yo a veces no entendía mucho de lo que decía, pero la manera en cómo hablaba a mí fue como que me gustó muchísimo. Lo empecé a seguir y sí, efectivamente, algunas historias le contestaba y empezó ahí la platiquilla con él. En un principio, obviamente, los dos, pues él tanto tenía su vida en Monterrey, yo mi vida en Puebla, y solamente era como amigos, nos escribíamos. De hecho, sí, creo que poco a poco se fue dando un poquito más la confianza. Sí, no, al principio no me contabas nada. Al principio no hablaba, él creía que no sabía hablar, de hecho. Me hablabas de doctor, de que, hola doctor, ¿cómo está? ¿Podemos cortar eso? Me hablabas de usted, me hablabas de doctor. Yo me sentía así que todo raro, de que me está ligando, no me está ligando. Entonces, pues sí, o sea, surgió a través de pláticas por DM y luego por WhatsApp. Y luego yo tenía un viaje a Puebla. Yo tenía un viaje a Puebla, quería ir yo a conocer un doctor de hemodinamia que es bastante reconocido, quería saber cómo operaba su clínica, quería conocer un poquito más de todo eso, que al final es algo que yo me voy a dedicar a un futuro. Entonces, yo estaba de vacaciones, le hablé al doctor, agendé y pues dije, bueno, pues estoy platicando con September. Y pues la voy a invitar a salir, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa vez, tú pasaste por mí en el aeropuerto, ¿verdad? Te dije que sí pasabas por mí, sí. Entonces sí. La primera vez que te vi fue en el aeropuerto. Me preocupaba bastante. Que fuera un señor. Me preocupaba bastante que fueras un señor de 45 años. Afortunadamente no lo fuiste. No, me preocupaba bastante a lo mejor cómo iba a ser nuestra relación, nuestra interacción. Sí, claro, porque creo que es diferente como hablar por mensaje a claro, que conoces a alguien que nunca habías visto y que puedes tener muchas expectativas de cómo fluya la plática, la química, que tanto se pueda dar, ¿no? O la incomodidad que pueda haber. Exactamente. Yo ahí, la verdad es que, ya sabes, no te lo estoy contando, pero pues yo iba, sí, para conocerte, porque sí me caías muy bien, obviamente sí había liguecito y todo, pero yo en ese momento, sinceramente, no pensé que fuera a evolucionar a esto. Yo hasta ahí de ti sabía que tenías, o sea, que te habías divorciado, que tenías 2 hijos, y creo que tu expareja, pues era bastantes años más grande que tú, pero que ya te habías divorciado. Pues es algo que yo tenía como que un plan, a lo mejor ya bastante bien definido, pues desde hace 10 años en los que yo tenía un objetivo. Y pues sí estaba conociendo gente, te quería conocer a ti, pero no sé, o sea, a lo mejor no iba como completamente así, esta va a ser la mujer con la que me voy a casar. Pero lo que sí te puedo decir es que en el primer momento en el que te conocí, en el primer momento ya en persona, que ya supe eso no lo había escuchado. Que ya sí eras una persona real, que no eras un catfish, que no me ibas a engañar,
Y pues sí, es que al escuchar ya cómo hablabas, al escuchar tu risa, al Que sí escuchar hablaba. que sí hablabas, al escuchar tu risa, al escuchar tu forma de ver la vida, de pensar las cosas, pues sí fue algo que me llamó. Yo creo que sí, tuvimos bastante clic y bastante química Ujú. dentro de esos primeros días. La verdad es que me gustó mucho que ese viaje lo pude combinar entre trabajo, entre salir contigo, entre conocerte un poquito más. Y pues ya, ¿cómo viviste tú eso ese primer vez que nos conocimos? A ver, yo iba creo que con los nervios de que a todo lo que daba, porque pues sí, inicialmente eh, creo que, eso sí, los dos teníamos muy bien claro que solamente nos íbamos a conocer, íbamos a platicar, la amistad que teníamos, creo que todavía no teníamos una amistad tan... No, ahí Era como que todavía, apenas era de sí, conocernos, sabíamos, bueno, yo sí sabía muchas cosas de ti, tú creo que sabías menos de mí que yo de yo no ti. sabía. O sea, no, no, yo no sabía absolutamente nada. Bueno, entonces, obviamente yo estaba emocionada por conocerlo. Eh, obviamente con todos los nervios, de hecho me acuerdo que iba manejando y todavía estaba pensando de que qué estoy haciendo, todavía estoy a chance de regresarme. O sea, me vas a dejar ahí en el aeropuerto, así de que me arrepentí, me dieron los nervios. Un poquito. Un poquito, pero no, no lo hice. Al final de cuentas sí tenía ganas de conocerte. Me acuerdo que llegué y yo dije de que cuando te vi fue de... Ay, No sé, me reservo los comentarios. Pero no, la verdad es que desde que creo que nos subimos al coche, era el nervio de que incomodidad, porque de que platicas ¿de con qué alguien que platicaste? sí, o sea, yo manejaba y ¿Cómo te fue en pensé, el vuelo? ¿qué tal estuvo el vuelo? No, la verdad es que creo que desde un momento de que te subiste no dejamos de platicar y eso es algo que sí siempre me ha gustado, que al final de cuentas podemos hablar de muchas cosas y de nada al mismo tiempo sin llegar a una conclusión de lo que estemos Nunca platicando, acabamos un tema de pero me conversación. siento muy cómoda. O sea, me siento cómoda hablando y eso es algo que creo que te había contado en algún inicio que me cuesta demasiado, pues han sido muchas situaciones, creo que mi manera de ser es como, a veces como ese mecanismo de protegerse uno solo que evita o no cuenta o no dices mucho las cosas, que te cuesta un poquito abrirte como con las demás y más con una persona que evidentemente no conocía. Pero creo que fue algo que se dio muy natural. Pudimos hablar creo que todo el tiempo, creo que no hubo momento en el que dejáramos No, de sí. platicar. Eh, los silencios incluso ahorita ni siquiera son incómodos, o sea, la verdad es que Son me buenos siento, silencios. sí, la verdad es que me siento muy cómoda y a pesar de que justamente no había como mucho tema de que nos conociéramos, platicábamos, la plática fluía, yo la verdad es que me sentí muy bien. Eh, recuerdo que... ¿Cuántos días estuviste? Como... Estuve como 4, 5. Y luego me fui a lista de loco, pero bueno, Esa es esa ya otra es otra historia. historia. Pero sí, creo que fue o sea, fue una bonita experiencia esa primera vez. O sea, fue la primera vez que nos vimos, ¿no? O sea, Sí, como después de hablar como un mes, no, como un mes y medio, como mes y sí. medio nos conocimos. Y evidentemente, pues sí, los dos no íbamos con ninguna expectativa de que, una relación o nos vamos a conocer con alguna otra intención, simplemente de que amigos, conocernos y ya, ¿no? Eh, recuerdo que cuando se fue yo dije, quién sabe si vaya a haber una segunda vez de que Yo, nos veamos. yo la verdad, yo sí pensé que nunca, o sea, Ujú, sí me la pasé súper bien. Sí llegué a pensar de que, puta, me gustaría, o sea, que a lo mejor la situación fuera un ujú, poquito más cómoda para los dos, como que vivieras en Monterrey. Obviamente, pues digo, yo soy regio, católico, norteño, conservador. Entonces, definitivamente, pues sí decía, pues no sé si el hecho de que ujú. pues haya ya estado en un divorcio, de que ya tenga 2 hijos, pues yo evidentemente ni a mí me puedo cuidar, o sea, cuidar a otros 2 niños. Entonces, me la pasé muy, muy bien. Me caíste súper bien, pero pues yo creo que los dos sabíamos que a lo mejor Mm, teníamos como sí. diferentes objetivos o diferentes metas o Ujú. diferentes maneras de ver la vida y a lo mejor de mundos muy diferentes, con historias muy diferentes. Y, y pues no sé, digo, me regresé a Monterrey.
seguimos platicando. Pero aparte creo que sí, o sea, algo que sí es muy importante es que de que las actividades que tenemos los dos, bueno, que tenía yo era de que full time, ¿no? O sea, tú todo el día en el hospital y yo evidentemente todo el día ocupada, tanto en el hospital con mis hijos, entonces era algo como de pensándolo no viable, ¿no? Claro. O sea, cada quien con su vida y luego Sí, o tanta sea, distancia de por medio. O sea, iba a estar complicado. Y justo eso es lo que quería hacer, tocar como en el siguiente, o sea, ya cuando me regreso yo a Monterrey, pues yo estoy en mi vida, yo me acuerdo que volví, y yo creo que cuando volví ha sido la etapa más complicada y más difícil, médicamente hablando para mí, como que en la residencia. O sea, yo me acuerdo que volví, estábamos, que fue septiembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, yo creo que fueron los meses más duros, donde había más carga de trabajo, donde a lo mejor estábamos un poquito más solos nosotros en la residencia, donde ya nos confiaban un poquito más, y que definitivamente estaba muy, 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 o sea, me absorbía mucho en el hospital. Y algo que me llamaba mucho la atención, o por lo que yo disfrutaba mucho de hablar contigo, que ahorita en este momento también te quiero pedir perdón, a lo mejor un poquito egoísta, pero yo creo que va de la mano a lo que tú dices, de que los dos teníamos su vida, sus cosas, sus objetivos, su todo, o los dos estábamos, yo creo que sí, felices, plenos. O sea, obviamente tú tenías tus problemas y tu historia, yo tenía la mía, pero no estábamos buscando a alguien, ¿no? O sea, cada quien estaba buscando resolver sus problemas, cada quien estaba buscando, que eran los tuyos bastantes, pero cada quien estaba buscando resolver sus problemas, cada quien estaba buscando pues poder superarlos, y no buscando que alguien más los solucione, ¿no? Yo creo que eso fue también parte de lo que nos unió, de lo que nos unió. Entonces, me acuerdo que cuando platicábamos, yo sentía que era hasta una plática muy unilateral, porque tú no hablabas, ahí todavía ya hablabas un poquito más, pero todavía no hablabas tanto, o sea, no me contabas cosas, no, ahí todavía no, o sea, la verdad es que cuando te conocí, cuando me empezaste a platicar, un poquito, pues, no sé cómo decirlo, bueno, de tu expareja, no sé cómo decirlo. Pero bueno, cuando me empezaste a platicar un poquito, yo creo que 3, 4 cosas que me hayas dicho, yo siento que yo tengo una habilidad como bastante de poder escuchar, de saber analizar, de poder comprender, y sí me empecé a dar cuenta que sí había muchas red flags ahí, o sea, sí había muchas cuestiones de abuso psicológico, de violencia vicaria, desde el momento que te conoció a los 17 años, se casaron a los 18 años, cómo habías vivido pues todas estas situaciones prácticamente secuestrada durante, o sea, es mucha la diferencia de edad, o sea, es algo que sí puedes manipular, y porque luego también llegan a decir, no, pues es que ella tiene 17 años, a los 17 años, a los 18 años, no hay manera humana, o sea, si llega una persona más grande que tú, sí, no están en el mismo canal. no están en el mismo canal, o sea, hay una ventaja. Hay una ventaja extraordinaria de que poder ejercer presión, miedo, amenazas, jerarquía, de diferentes cosas. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero dentro de mi estudios como pediatra, pues sé que esas cosas suceden y pasan, ¿no? Entonces, ahí las fui como identificando, entonces, pues, pero todavía no sabía yo todo este contexto, ¿no? Era una plática donde nada más platicaba yo, y la verdad es que me gustaba mucho cómo, era bastante unilateral, porque yo me acuerdo que tú eras la persona en la que le quería contar las cosas, como mis problemas, de lo que me pasaba en el hospital, las cosas que yo sufría con mis niños, como cuando estaban muy enfermos, cuando fallecían. Me acuerdo que incluso te hablaba así, casi casi está llorando, voice notes, todo. Y la verdad es que siempre me escuchaste. Me acuerdo que yo creo que era bastante importante que cada uno de nosotros tuviera sus planes, porque tampoco no era que estuviéramos, o sea, no era un daily chat, no. O sea, hablábamos
que 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y luego me dejabas de contestar ahí un chorro de tiempo. O no, creo que era también como justo cuando pasaba algo, ¿no? O sea, Sí, yo como... igual creo que te escribía, no siempre, porque siempre, o sea, me ha costado mucho como expresar o contar lo que me está pasando. Creo que yo soy de las personas que se guarda mucho lo que le está sucediendo y yo estoy bien para todos, pero sí recuerdo de que pasaba algo y era de que yo te escribía o tú me escribías, pero nunca por llamada. No, yo creo que empezamos a hablar por teléfono De que hasta hace hace un 2 días. poquito. Yo sí siento, o sea, yo sí decía que ¿por qué no hablamos por teléfono? O sea, porque yo sí sentía que sí era parte, a lo mejor, una barrera mía y una barrera tuya, que sabía que si hablábamos por teléfono, Sí. o sea, me iba a encariñar, o sea, ya me había encariñado mucho, la verdad es que sí, ya te quería, o sea, sí te quería como una persona bastante importante en mi vida. Sabía o pensaba que a lo mejor no iba a suceder nada más, pero pues sí eres una persona o una amiga que con mucha confianza. Entonces yo creo que por eso no, bueno, siento que de mi parte a lo mejor por eso no hablamos por teléfono, porque muchas veces decía, le marco, pero siento que eso iba a propiciar que me siguieras gustando, que me siguiera enamorando más, y que yo sabía que no iba a suceder, ¿no? No iba a pasar. Entonces, digo, muchas gracias por escucharme. O sea, porque digo, ella dice que me contaba cosas, pero no es cierto, no me contaba nada. O sea, era yo platicarle mis cosas y ella me escuchaba, me daba consejos, me decía tal. Incluso yo me llegaba a sentir como, o sea, como egoísta, o como de que pues es que ella no me cuenta nada, yo sé que hay algo más allá atrás, pero no me lo cuenta. Entonces pues así seguimos como, pues sí, así seguimos que unos 4 meses, no hombre, más, como 4 o 5 meses como platicando, Sí. no sé qué, shalala. Y pues a raíz de esa plática, como que se le iban escapando detalles, o se le iban escapando comentarios, se le iban escapando cosas en las que yo me di cuenta, pues que desafortunadamente vivías en un ambiente de violencia constante. O sea... Sí, es que justamente creo que a lo mejor es diferente contar de que hoy fui a este lugar, hoy tuve una bronca con una amiga, hoy me peleé con mi mamá, hoy tuve un mal día en el hospital, a mi paciente le pasó esto, y, o sea, siento que es diferente Sí, o sea, yo te contaba ese tipo de problemas. Sí, claro, acotar. Digo que al final de cuentas son problemas, no uno es más o otro es menos, pero al final son cosas que duelen mucho porque al externarlas, lo dices en voz alta cuando probablemente todo el tiempo tú solita o yo solita me estoy justificando, diciendo todo está bien, y al decirlo es como, y que alguien más te diga de que no está bien, ¿no? Cuando al final de cuentas yo creo que siempre hacía eso conmigo. Entonces por eso me costaba mucho contar las cosas, ni siquiera solamente a ti, ¿no? Incluso a mi familia, a mis amigas cercanas, a mis mejores amigas, que ellas... O sea, nadie sabía. Sí sabían porque, digo, había días que eran difíciles y otros días que eran, o sea, demasiado duros, porque había algo que detonaba todo esto que ya venía viviendo. Entonces sí eran, ¿no? De que mis mejores amigas, las que siempre contaba, pero no es algo como que puedas ir contando como... Lo minimizabas como que, o sea, inclusive Sí. que a mí me minimizabas las cosas. Sí, claro, pero es que es diferente. Yo creo que aceptas las cosas cuando las cuentas, las escuchas de alguien más, y el que alguien más te dé el punto de vista que tú ya sabes que está mal, pero probablemente, o muchas veces no, y tú lo justificas, que creo que en mi caso era lo que hacía todo el tiempo, justificar y decir, no, pero es que, no, pero, o sea, justificar todo esto. Entonces siento que no es algo sencillo y es algo que justo me está tocando ahorita en este momento, como vivir, que todo el mundo es como, digo, yo sé que el hacer público todo esto, hay mucha gente que puede juzgar, ¿no? Desde sus experiencias, desde su perspectiva, pero creo que algo sí es claro, o sea, no puedes dar una opinión hasta que estás viviendo las cosas. Oye, y de ahí, digo, ¿me quieres platicar un poquito de las cosas que viviste, de las cosas que te hacía, como antes de todo lo del video? Porque lo del video fue la gota que derramó el vaso, pero al final de cuentas viviste 4 años llenos de violencia total. O sea, él es una persona agresiva, es una persona violenta,
es una persona que te maltrata no solamente a ti, que maltrata a cualquier otra persona que él siente que está por debajo de él. Pues es un cirujano bastante conocido en Puebla. Y no precisamente por su buen trabajo. Exactamente, no por su buen trabajo. Es una persona que yo ya al estar investigando, estar preguntándole a ciertas personas, pues sí me reafirmaron lo que September estaba viviendo, el infierno por el que estaba pasando. Entonces digo, yo sé que esto es un poquito difícil para ti y que me lo cuentes, pero no sé si quieras contar pues un poquito de las cosas que te hacía o lo que viviste pues durante esos 4 años. No quiero ni decir de matrimonio, o sea, en esos 4 años de estar completamente secuestrada, vio a alguien vulnerable, vio a alguien 26 años menor que él que la podría manipular y formar a lo que él quería. Entonces, ¿qué fue lo que...? Sí, como dices, hubo ahí una ventaja de edad muy grande. Yo lo conocí cuando tenía 17 años. Yo estaba trabajando, ayudándole en una clínica a un tío mío que tenía una clínica de medicina estética. Yo recuerdo haber estado con él, estuve bastante tiempo. La verdad es que yo ahí estaba como en un dilema en esa edad de que yo creo que todos pasamos, de que qué voy a hacer, qué voy a escoger, qué voy a estudiar. No tenía como algo estable. Mi tío la verdad es que es una persona que yo admiro mucho. Trabajar con él me sirvió más que nada, o sea, el trabajar con él era como apoyarme, aterrizarme un poquito, platicar con él, el saber, el descubrir todo esto en qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Digo, yo tenía clara ya una idea de lo que quería estudiar, de lo que quería hacer, pero Las aún ciencias de la salud siempre te gustó y por eso te metiste a trabajar ahí. No. No. No, yo inicialmente quería estudiar Derecho. Yo quería estudiar Derecho, pero no estaba 100% segura. La verdad es que en la preparatoria donde yo estudié, tenía como justo esta división de áreas, ¿no? De que sociales, tenía como medicina, área de la salud y tenía como ingenierías y eso. Entonces yo estaba en área de sociales y yo siempre quise estudiar o como derecho y enfocarme como en el lado penal o psicología y como dedicarme a todo esto de como criminología o neuropsicología, como toda esta parte, la verdad es que me llama muchísimo la atención, pero no estaba segura. Entonces, digo, a esa edad es tu problema más grande, el saber qué vas a hacer. Entonces, bueno, yo entro con él. Estuve aproximadamente como unos 6 meses, yo creo que trabajando ahí. Un día recuerdo que tenían que hacer alguna intervención ahí quirúrgica. Entonces, como tú ya lo dijiste, esta persona, no sé si se le puede llamar persona, llegó, él iba a hacer la intervención quirúrgica, lo conocí y ahí como que yo sentí como actitudes de que, ¿sabes? ¿Cuántos años tenía? Él tenía 46. 46 y tú 17. Y yo 17 años. Sí. Entonces, pues bueno, yo recuerdo que nunca lo había visto, hasta donde tenía entendido, mi tío me dijo de que es mi mejor amigo de la universidad. Nos conocimos de que hace 20 años, estudiamos juntos y yo lo quiero mucho, ¿no? Cuando llegó, nunca lo había visto antes, nunca iba a Cuernavaca y casualmente, desde que llega y yo noto ahí como actitudes de que tú dices, está echando el perro, ¿no? Entonces empezó a ir de que 2 veces por semana, literal no hacía nada, solo iba, se sentaba en el consultorio, incluso veía series o me pedía recomendaciones de series con la intención como de hacer la plática. Llegó y casualmente iba muy seguido, ¿no? Ahora. Entonces recuerdo que hubo ocasiones como que platicaba, me decía cosas, yo pues contestaba porque al final de cuentas digo, estaba trabajando ahí, no podía ser... pues, era amable, ¿no? O sea, mi posición ahí era ser amable con todos los que llegaban. Entonces, recuerdo que sí, en algunas ocasiones sentía comentarios, pero bueno, los dejaba pasar. Después, conforme pasó el tiempo, pues eran más. A veces era de que yo salía temprano y yo te llevo, yo esto, yo como... Ok, creo que mi problema, y creo que te lo he dicho muchas veces, que no me doy cuenta de las intenciones de las personas. O sea, casualmente suelo confiar mucho. Entonces,
así se fueron dando las cosas hasta que un día recuerdo que me invita a salir, empezamos esto. La verdad es que creo que desde la primera vez que salimos hubo ahí acciones que a mí no me gustaron. De hecho, recuerdo que me baja porque yo no quería acceder a algo. Entonces recuerdo que se molestó demasiado, me bajó, ni siquiera sin llegar a mi casa o estar en algún lugar, o sea, en la calle. Ahí. Sí. La primera vez que salió. Sí, la primera vez que salimos. Entonces me escribió, posterior a que me bajé, me empezó a escribir muchas cosas, o sea, un texto que no recuerdo ahorita a la literalidad qué palabras usó, pero digo, desde la primera vez como que hubo ahí muchas red flags que yo no vi, porque digo, tenía 17 años y era como, no, es que... o sea, es imposible que tenga a lo mejor la misma... Es que no puedes ver eso, o sea, yo muchas veces... enfrentar este proceso es un proceso que mentalmente, psicológicamente para mí también ha sido bastante complicado. Es algo que he trabajado con mi psiquiatra constantemente, como desde que todo se fue a empezar a hacer más serio. E incluso no sé cómo decirlo, pero incluso hasta me daba como o sea, ¿por qué si September es esta persona que yo conozco tan inteligente, tan noble, tan buena persona, tan amorosa, tan así? O sea, ¿cómo pudo caer ahí? O sea, yo decía, es que ¿cómo pudo? ¿Qué pasó? ¿Qué no estuvo bien? Pensaba diferente. Y ahí lo que él me dijo, es que a los 17 años pueden hacer cualquier cosa contigo, y me dice, y eso es especialmente más difícil a la gente que es muy inteligente, porque como eres muy inteligente, a los 17 años tú crees que tú sabes, tú crees que tú conoces, tú crees que tú puedes manejar cualquier cosa, tú crees que tú eres lo suficientemente madura y la rebeldía para andar con un señor y no sé qué, y que es que a mí me trata bien, y te empieza a lavar el cerebro él. Y el hecho de que tú seas tan inteligente hace que no te dé miedo, que no pienses en las consecuencias, que pienses que todo te puede salir bien. O sea, porque él me hacía como la observación, me dice, yo tengo muchos pacientes de 16, 17 años que son increíblemente inteligentes, o sea, increíblemente inteligentes. Y me dice, ¿y si llega alguien 20 años mayor, con una posición de poder, con una posición jerárquica, no dinero, o sea, eso no es, o sea, pero en una posición más arriba, ellas creen que ellas también están en ese momento, y es muy fácil abusar de ellas, porque al final de cuentas, esa diferencia de edad, o sea, sí, desde ahí es el primer abuso. Entonces, sí, o sea, como que de ahí empecé a hacer yo también las paces, o el entender también el por qué caíste en eso, ¿no? O sea, por qué, qué fue lo que te hizo cometer, porque yo decía, ¿por qué si es tan inteligente cayó? Y es exactamente por eso, es porque eres muy inteligente, porque desde chiquita mucho tiempo estuviste tú sola, fuiste muy independiente. Digo, también, no es motivo de este podcast o de este capítulo, pero también pues toda tu vida previo a conocerlo a él fue una vida bastante complicada, en donde tú estuviste mucho tiempo sola. Entonces yo creo que llegó en una persona muy mala, una persona muy violenta, una persona muy que solamente quiere dañar a los demás, y vio una chava guapa, inteligente y sola, pues al final de cuentas fue lo perfecto que podía él hacer, porque iba a diseñar a alguien que aguantara y que no tuviera otra referencia de lo que es una vida normal. Justamente, la verdad es que creo que en esa edad no eres lo suficientemente capaz, ni emocionalmente inteligente, ni de ninguna manera para poder ver lo que, digo, si yo en algún momento me hubieran pasado de que una película de todo lo que pasaba, broma, ¿sabes? Corría, pero en ese momento era como, wow, ¿no? Entonces, desafortunadamente tomé una muy mala elección después de continuar, continuar con esta salida, lo veía, después relación, novios, y a los meses me pide que me case con él. ¿Te casaste a los cuántos años?
Ya tenía 18, o sea, me lo pide por abril. O sea, nosotros como que empezamos una relación en octubre, en abril me pide que me case con él. Yo le digo que sí, me caso. Yo tenía 18 años y él seguía teniendo 46 años. O sea, había un abismo de edad muy grande. Evidentemente todo mi círculo, familia, amigos, nadie estuvo de acuerdo. Fue como de septiembre abre los ojos, y yo creo que en esta inmadurez aferrada que sí es. No, y rebeldía y Sí. querer decir yo puedo. Exacto, entonces la verdad es que no te podré decir hoy qué fue exactamente. O sea, creo que fue muchas emociones, muchas cosas que Es me que llevaron a decir. Fue manipulación y fue... Sí, entonces yo me caso, tenía 18 años, me mudo de Cuernavaca a Puebla, y aquí empieza todo el problema, ¿no? O sea, yo me mudo a Puebla, yo no tenía familia en Puebla, ni siquiera amigos, yo no conocía a nadie en Puebla, ¿no? O sea, los amigos que yo tenía eran amigos de esta persona. eh, entonces prácticamente estaba yo sola. Entonces había días que él se podía enojar, que me podía tratar mal, que si veía mis redes sociales y me decía, ¿sabes qué? Tienes muchas personas, ciérralas y abre algo donde, o sea, eso sí lo hice, mi Facebook, y de hecho hoy mi Facebook sigue teniendo muy poquitas personas. Ciérralo y quiero que tengas esto, cambia tu número, o sea, no quiero que tengas nada del pasado, no quiero que, o sea, todo esto. Y yo accedía y yo justificaba, ok, está bien, ok, es mi esposo, ok, Por ejemplo, ahí todo eso, o sea, acompañado de violencia, de gritos, Sí, claro. de golpes, ahí todavía no. Hay golpes, ¿no? Pero la manipulación psicológica creo que aquí fue un papel, o sea, creo que fue lo que más me pegó a mí, porque él sabía cómo decirme las cosas y yo lloraba y yo me sentía mal, como si de verdad, ¿sabes? Yo estuviera siendo la peor persona del mundo, o estuviera siendo... Digo, no tengo ahorita una frase tal cual o algo que recordara, y creo que eso sí, ahorita que estoy llevando terapia me preguntan y es como, es que no sé, pero es que yo solita me hago esos bloqueos para no querer como, pues recordar o volver a vivir todo lo que pasó, ¿no? Entonces, O sea, pero como regaños, gritos. Sí, regaños, o sea, regaños de que haciéndome sentir como si yo fuera la peor persona del mundo por cosas, haciéndome menos, o sea, yo ni siquiera me sentía cómoda en esa casa, ¿sabes? O sea, ni siquiera, eran días que yo me la pasaba llorando en la recámara encerrada y ni siquiera salía porque ni siquiera me sentía como que fuera, no sé, o sea, te casas con alguien, esperas que es nuestra casa, es nuestro espacio. O sea, yo ni siquiera, nunca hasta la fecha, nunca lo sentí así, ¿sabes? Entonces era algo triste porque mi mamá me escribía desde Cuernavaca de ¿cómo estás? Y yo, bien. O sea, había días que yo estaba neta mal y yo le decía, estoy bien, mamá, pero obviamente para no preocuparla, para no decirle a nadie. Hubo amigas que sí supieron, hubo amigas que escucharon gritos en llamadas, hubo amigas que se quedaron conmigo en el teléfono muchas veces por el miedo que tenía. Digo, la casa donde vivimos está como que en medio del bosque, entonces no es un lugar donde tú puedes salir de que si te sientes mal puedas abrir la puerta, me voy, camino y tomo un taxi, ¿no? Aquí eran de que... O sea, era perfecto para gritarte todos los días, sí, claro, para humillarte todos los días. y nadie escuchaba. Digo, ahorita tengo 3 vecinos, antes no tenía más que uno, ¿no? Entonces, si querías llegar de que a la avenida más próxima, tenías que caminar mínimo 5 kilómetros. Entonces, digo, la verdad es que todo favorecía para que ni siquiera fuera sencillo el irme. De hecho, yo recuerdo que en una ocasión íbamos en el coche, le llega un mensaje y yo de que, ¿quién es? Por lo que escribe, y me dice que yo iba escribiendo algo en su coche, en su teléfono que me pidió. Me dice de que no, es una paciente de Tijuana, y me lo arrebata el teléfono. Yo me quedé así y yo le dije, a ver, no es, ¿no? O sea, estoy leyendo el mensaje, gracias, pero yo prefiero irme. Me acuerdo que cuando llegamos a la casa, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esto porque pues creo que si te casas con alguien, lealtad, fidelidad, demás, ¿no? Entonces, cuando llegamos, me acuerdo, él tiene un arma en posesión que yo me imagino que sigue teniendo, la tiene... Pues con la que te apuntó. Es con la que me apuntó en la cabeza. Me acuerdo que ese día, cuando salgo, le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir, empiezo a hacer mis maletas, empiezo a hacer a guardar toda mi ropa, a guardar mis cosas. Le dije, yo ya no quiero nada porque, pues, no me casé contigo para que me veas la cara, ¿no? Cada que puedas. Y mucha gente me lo advirtió y mucha gente me dijo, y yo, no pasa nada, yo sé que no es así, porque él todo el tiempo, pues intentando como verse la mejor persona del mundo. Bueno, yo le hice caso. Cuando yo recuerdo que llego, hago las maletas, o sea, él saca la pistola y me dice, ten, dispárame,
me dice, dispárame, yo ya no quiero nada. No, yo nunca había agarrado una pistola, yo estaba temblando y yo me acuerdo que la tiro. Sí, me dijo, yo no quiero que te vayas, o sea, me acuerdo que se tiró al piso, me dijo, no quiero que te vayas, quédate conmigo. O sea, esa fue la primera como experiencia fuerte que tuve, no tenía ni siquiera un año viviendo con él. Yo tiré la pistola, ni siquiera tenía, el teléfono que tenía antes, ni siquiera llegaba como que muy bien la señal a la parte donde vivía, entonces ni siquiera había buena señal como para marcar, hablar, o sea, todas las experiencias fueron fuertes y estaba con un miedo, con no sé si una manipulación que no sabía qué era peor, si irme o si quedarme o si me iba, qué iba a pasar. O sea, para él que yo me fuera era que sí, yo estaba mal. Era su posesión, era su... No, es que para él que yo me fuera era como que yo no estaba dando lo suficiente en esa relación. O sea, yo siempre fui la que no di, yo siempre fui la mala, yo siempre fui la que, ¿sabes? Y dentro de todo esto siempre lloraba y me decía, piénsalo esto, y terminaba con, ok, está bien, tienes razón. Digo, hoy que lo puedo ver de una perspectiva diferente después de todo lo que viví, después de la terapia, después de todo esto que se hace viral, hoy sé que fue una manipulación fea, o sea, no fue una vez que me corrió, fueron varias. Yo recuerdo que estaba embarazada de mi hijo el mayor y aún así me corrió. Tuve un embarazo de alto riesgo donde me dijeron de que necesitamos hacer un legrado, el bebé, su corazón no está latiendo, definitivamente es un legrado. Yo me acuerdo que ese día me pegó muchísimo la noticia. Yo le dije, no me voy a hacer ningún legrado, me voy a esperar. Dentro de todo esto, él me dice de que no, vete de mi casa. Una pelea ahí por la cuestión de que yo me quise esperar cuando yo no me quería hacer. O sea, él quería que hicieras el legrado. Que me tomara las pastillas porque me dijeron de que el bebé no está teniendo pulso, el riesgo es para ti, infección, demás. Entonces yo no me las tomé. Yo les dije que me iba a esperar una semana y ver cómo evolucionaba. Me dijeron de que tu cervix está abierto, hay hematomas dentro del útero, o sea, es legrado ya, porque tienes un riesgo mayor. Yo me quise esperar. Dentro de todo esto, ¿qué hizo? O sea, peleó, argumentó, me dijo, vete de mi casa, o sea, haz las maletas. O sea, pero te gritaba a ti. Sí, claro, o sea, con toda la noticia que me acaban de dar, con lo que me pegó, y haz las maletas, salte, vete, con el riesgo que tienes, carga las cosas, o sea, todo esto, ¿sabes? Creo que fueron muchas situaciones feas que me tocó vivir. O sea, digo, esta es contarte una y podría quedarme aquí 1000 horas contando todas las situaciones que me tocaron vivir dentro de esta... Es que ni siquiera, sí, justo, no es mi matrimonio, no es relación, o sea, creo que fue la peor elección que pude haber hecho. Porque 8 años después me sigue dando con todo. O sea, un divorcio no fue suficiente, un divorcio no fue... O sea, ahí te pudiste divorciar y el divorcio también estuvo duro, también hubo muchas cosas, mucha violencia. Sí, claro. ¿Cómo lo tomó cuando le dijiste que ya no te querías divorciar? Porque una persona así de prepotente, así de violenta, así, no es como que, bueno, sí, divórciate ya, o sea... No, claro, hizo todo, se molestó, me amenazó, mandó amiga, que supuestamente también era mía, a amenazarme, abogada, a decirme, te van a quitar a tus hijos. Bueno, en ese entonces estaba Armandito, me dijo, te van a quitar a tu hijo que es el mayor, te van a esto. O sea, toda esa intimidación que al final de cuentas, digo, eres una persona que económicamente él tenía mucho ingreso, ¿no? O sea, él trabajaba en un hospital, le iba muy bien, tenía un ingreso económico bastante bueno que le permitía como pagar todo este tipo de cosas, que le permitía a él creer que estaba por encima de todo simplemente por su ingreso económico. Tristemente, una persona que trataba mal a todo mundo, digo, hasta al mesero donde íbamos a comer, era de que... Sí, es de los que le traen los dedos al mesero. De que le regresa las cosas. Ahorita que dices eso, digo, cuando sale todo esto, muchas enfermeras, muchas doctoras salieron a decir, es que él era así, es que él me trató, es que él, o sea, a mi esposa la trató así, ¿no? Esta persona con quien tú platicas digo, no lo tengo que decir yo, hay muchas personas atrás de mí que les ha tocado tener algún tipo de interacción, tristemente, desafortunadamente, muy fea, con una experiencia muy fea. Entonces sí, fue alguien que, intimidación, que fue grosero, que fue violento, que me gritó muchas veces dentro de este matrimonio, y yo dije, ok, ya,
Me divorcio, firmamos y aquí muere todo. ¿Y tú pensaste que ahí se iba a acabar todo? Pues no, creo que apenas empezaba, o sea, sí, lo que yo ya había vivido había sido bastante fuerte, bastante doloroso, bastante desgastante, apenas iniciaba lo feo. Una vez que nos divorciamos, obviamente cuando hay este divorcio se fija como visitas, convivencias, donde mis hijos vivían conmigo y él tenía como que pasar por ellos, verlos y demás. Estas convivencias, o sea, el hecho de verlos para entregárselos, el hecho de tener 2 segundos de convivencia en los que los recogía era el momento perfecto para aprovechar e insultarme. Si ya el juez le había dictado de que los regresas a tal hora, él era y los regresaba un día antes y ven y ábreme o te dejo al niño aquí y Pues no me importa. cuando te habló, o sea, ¿cómo estuvo eso? Cuando te hablaba para... Sí, claro, o sea, un día llegó, golpeó mi puerta del departamento donde yo estaba rentando, llegó, golpeó la puerta y me dijo, sal, eres una puta, ¿con quién estás allá adentro? ¿A quién te estás? Afortunadamente mi mamá ese día estaba ahí, de hecho tengo un video grabado donde se escuchan todos los golpes que está haciendo la puerta y los insultos que está diciendo, además de los mensajes que me deja de que eres una puta, infinidad de insultos de violencia que no terminaban, ¿no? O sea, llegaba y me decía, aquí está el niño, así, yo no lo quiero, no quiero un hijo, le tomaba foto afuera y diciéndome, ahí te lo dejo, con la intención de que, pues, obviamente, a ver, muchas cosas te pueden quebrar como persona, como mujer, pero una vez que eres mamá, definitivamente el que se metan o te intenten dañar con tus hijos, ellos saben, o sea, ellos saben que es lo que más te va a doler. Digo, yo pude haber aguantado muchas cosas, lo aguanté hace 2 meses, pero el que me quitaran a mis hijos, él sabe que es el punto más débil, ¿no? Entonces el que lo hiciera sabe que había dolor, sabe que me lastimaba, sabe que había manipulación y que al final yo iba a tener que ir porque, ¿qué haces, no? Entonces la verdad es que nunca terminó, aún divorciados, nunca terminó esta situación de violencia. Que los amenazaba de sacarlos del colegio, o sea, que estaban en un buen colegio, los amenazaba cuando tú no accedías a cualquier cosa que él quería. Sí. Digo, ahorita hasta la fecha lo sacó, o sea, mis hijos no están inscritos en algún colegio. Ahorita por toda la situación que está pasando, el más pequeñito ya le tocaba entrar a preescolar, ahorita no tienen colegio, no tienen nada y su amenaza siempre fue esa, ¿no? Incluso delante de ellos, o sea, yo recuerdo y a mi hijo terminó llorando porque le dice, te voy a sacar de la escuela, te voy a mandar a una escuela pública. El hecho es de que lo importante que para mi hijo es el colegio, ¿no? Digo, él a lo mejor no tiene idea de qué pueda estar pasando, no nota mucho, claro que sí lo ve, pero el hecho de que lo lastime o que quiera a mí preocuparme o lastimarme y que mi hijo lo escuche, o sea, te habla de alguien que evidentemente no le importan los sentimientos de un niño de 6 años que además es su hijo, ¿no? Entonces, digo, el hecho de lastimarme a través de ellos nunca ha sido como algo nuevo. Sí. Es algo que ha venido haciendo desde hace mucho. Oye, ¿y cómo era la relación de él con tus hijos? O sea, también transmitía esa violencia, también transmitía esos gritos, o sea, todo eso también a ellos no le importaba si estaban, si no estaban, a ellos les gritaba, a ellos los golpeaba. Sí, definitivamente salían, digo, a ver, el más grande tiene 6 añitos y el chiquito tiene 2. Entonces, pues tú sabes que es una edad, digo, tú como pediatra, que te toca ver niños todo el tiempo, sabes que es una edad un poquito complicada donde los niños pues están como que en esta etapa conociéndose y descubriendo cómo controlar sus emociones y para ellos cualquier cosa puede hacerlos estallar porque aún no tienen como ese conocimiento, cómo canalizo, cómo expreso, cómo interpreto mis emociones o cómo se las doy a conocer a los demás, ¿no? Entonces, obviamente son chiquitos, son 2 niños que en algún momento se pelean y se pelean pues bastante por una cosa muy simple como un juguete. Entonces, para él eran gritos. Digo, era diferente y yo lo notaba porque, híjole, yo podía estar todo el día con ellos y hacían algo y yo de que, oigan esto. Sí, o sea, les valían mis gritos. No eran gritos de regaño, eran gritos de... O sea, los gritos tuyos a lo mejor eran gritos de regaño y que no hacen caso. Los gritos de él eran gritos de violencia, o sea, gritos agresivos, gritos... Eso es a lo que iba. Creo que era muy diferente porque yo les podía decir, hablar y ellos, híjole, o sea, parecía que nadie habló, seguía uno encima del otro, apagándose el pelo, aventándose juguetes y demás. Pero a ver, cuando su papá les alzaba la voz, o sea, mi hijo el mayor era de,
así y empezaba a llorar y aterrorizado, y creo que aquí se puede notar la diferencia de, a él le daba miedo. Sí. O sea, yo les podía gritar y ellos seguían haciendo su relajo y continuando como si nada, pero... Niños normales con una mamá así Sí. echando desmadre y ay, mira, me grité así. Sí, claro. Pero con él ya era una amenaza de mi papá me va a abusar O de sea, mí. era así. O sea, y cuando su papá le decía, te comportas o vamos al baño, o sea, ni siquiera era, no tenía que hacer más para que mi hijo empezara a llorar. Sus vamos al baño, sus vamos al baño era de que me quito el cinturón, estuviéramos en un restaurante, estuviéramos en la casa, estuviéramos donde estuviéramos, en una casa de algún amigo que nos invitó en algún cumpleaños, y ahora nos vamos. O sea, mucha gente vio cómo se lo casi arrastraba al baño, porque evidentemente el niño ponía fuerza para no irse porque sabía lo que le esperaba ahí, y era como, oye, espérate, oye, no te metas, oye esto, ¿sabes? Era y ahí todo. también terminaba violencia hacia ti, violencia, cállate. Híjole, era complicado, se lo llevaba, y cuando yo preguntaba de que, oigan, ¿han visto a mi hijo dónde está? Se lo llevó su papá al baño. Cuando me decía se lo llevó su papá al baño, yo ya sabía que mi hijo iba a salir 10 minutos, se podía tardar en el baño, y cuando salía mi hijo, el grande, salía sin poder respirar, con la cara hinchadísima, de esas veces que lloras tanto que ni siquiera puedes respirar. Salía mal, o sea, mi hijo salía horrorizado, y todo el mundo se quedaba así de, ¿sabes? Esas miradas incómodas en que todo el mundo se volteaban a ver de, ¿qué le hizo? ¿No? Para que el niño saliera en esas condiciones, porque es probable, o sea, a lo mejor es diferente que tú le digas, ven, vamos al baño, vamos a hablar, ¿qué está pasando? No, ¿sabes? Para que salga el niño con una cara de susto. Y a él nadie, o sea, nunca nadie le decía nada. O sea, es que todo el mundo le tiene miedo. A ver, todo el mundo le tenía el miedo. Cuando yo en el fraccionamiento hablo de que no quiero que lo dejen pasar, es una persona violenta, tiene una orden de restricción, no se me puede acercar, no esto, los policías es que me dijeron, señorita, es que es alguien que se altera, no podemos decirle eso, ¿sabe cómo se va a poner? O sea, sí, policía, o sea, todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo ha tenido sus experiencias. Amigos, o sea, no tiene amigos, todos sus amigos o peleados o golpeados. O sea, con sus últimos amigos igual, o sea, se puso violento porque le llamaron la atención que se estacionó dentro de un fraccionamiento, como que la parte de la casa del vecino, donde pues sí, es acceso para sus coches, se me hace algo lógico, ¿no? Claro. Y se puso todo loco. Sí, o sea, como que mueve el carro, me estás tapando aquí. Sí, exacto, ¿no? Se puso mal, o sea, recuerdo que por lo que entendí, llevaba el quirúrgico, se regresa a la casa, se cambia, y dentro de todo esto regresa con unos jeans, una playera y un machete en el coche. En ese entonces tenía un jeep, se mete a la casa, al mismo fraccionamiento otra vez, se regresa a gritarle al vecino que lo intentó mover, se le va encima, empiezan a discutir, se le va encima con el machete. O sea, por lo que tengo entendido, la verdad es que hay cosas que cuando sale todo esto y se hace pública la situación, hay cosas que yo no sabía, que me fui enterando y leyendo, y era de... Y ahí es el machete, metieron denuncia, metieron todo, metieron y denuncia. Mágicamente también no hay registro. Nada. La persona a la que lo amenazó con el machete ha puesto como 4 o 5 veces. Sí, ha puesto en los comentarios dentro del video. A mí me hizo esto, a mí me hizo otro, pero también pues con mucho miedo, porque en esa vez lo silenciaron, claro. O sea, no... Sí, ¿estás de acuerdo que si alguien... Digo, puede haber ahí alguna riña y lo que tú quieras, y puede haber de que te exaltas, gritas, pero estás hablando de que hay un ataque con un arma blanca, de que si a lo mejor él no se hubiera detenido, ¿qué hubiera pasado? Si se le hubiera dado un corte, si lo mataba. Estás hablando de algo fuerte, ¿no? No es nada más un impulso o un enojo justificado. Pero pues ahí, digo, pues es que sabe que con dinero lo arregla, que con dinero... O sea, vive confiado, y es lo que le ha pasado ahorita en este proceso, y que yo he notado en sus actitudes, y que yo he visto. Alguien que de verdad... es consciente de la situación, te frenas y dices, oye, ¿sabes qué? La regué muy feo, y te haces responsable y consciente, pero alguien que se sigue riendo, que se burla, que en las audiencias, la última audiencia el día viernes, o sea, incluso lo dije en sala, le dije, juez, o sea, esta es una persona que se está burlando, alguien que se burla ante una autoridad de las leyes. ¿Qué le hace creer que va a ser responsable y que no se va a ir con mis hijos a otro lado? O sea, alguien burlón, estás hablando de que no tiene una madurez, de que no le importa, porque ahí está su solución. Sí, pues,
toda la solución ha sido con dinero, de cualquier parte. Exacto. Oye, y digo, y después de todos estos años, ahorita contaste que un poquito hay infinidad de cosas, infinidad de veces. Yo he visto los mensajes, yo he escuchado los audios. Pues en el momento en el que nos conocimos, tú me mencionabas cositas que arruinó la fiesta de cumpleaños de tal persona, de tu hijo, que llegó a gritarme, que llegó que como yo había pagado esto, que de seguro que tenía alguien que lo hubiera pagado, que a quien me estaba cogiendo, que no sé qué. Entonces, incluso ahí, digo, son muchas las cosas que pueden hacer, pero pues ahora sí platícame un poquito de ahora sí de lo del video, qué fue lo que pasó, cómo llegó, o sea, hasta ese momento había sido violencia psicológica, Pues mira, verbal, insultos, humillaciones, violencia vicaria, diario, durante 4 muchos años. Ahí violencia física, sí, pero jalones, empujones, sí. golpes, No. Golpes no, pero jalones, empujones, pues sí. Pues, o sea, de hecho, ahorita con todo el apoyo psicológico que he tenido, recuerdo que en una valoración en la Secretaría de las Mujeres me hacen como un cuestionario y me preguntan, o sea, varias cosas para saber al final del test que arrojaba qué tipo de violencia había tenido. Prácticamente había tenido todas, menos el tipo de violencia ácida, ¿no? Que es como cuando te derraman algún tipo de, justamente ácido sobre ti con la intención, pues, de abuso lastimar. Sexual, abuso de violencia, abuso psicológico, abuso de todo. Todos. O sea, todos. Entonces, estás hablando que son 7 tipos de violencia. Sexual también, eran matrimonio, eran todo. Y claro, y había muchas veces que yo tenía que ceder a cosas que yo no quería porque yo sabía que si no cedía, el enojo que podía haber después, las consecuencias que podía haber después, el hecho de que él estuviera enojado a mí me daba mucho miedo. Y cómo era la manera de evitar que estuviera enojado, pues cediendo lo que hacía, ¿no? Entonces, hace unos meses, para ser precisos, el 15 de abril, el 14 de abril, yo ese día recuerdo que iba a salir con mis hijos a comprar de que súper, cuando me llegó un mensaje de que insultos, yo le dije, ¿sabes qué? Eres una puta, eres esto, no te mereces esto, mensajes fuertes, sí, mensajes fuertes. Yo opté por bloquearlo de WhatsApp y le dije, mira, ¿sabes qué? O sea, todavía yo, si necesitas hablar con los niños, márcales y yo te les paso sin ningún problema, pero yo no quiero seguir ya teniendo este tipo de contacto porque no era un mensaje ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Si yo dejaba de contestarle, podías scrollear la pantalla buen rato y seguía insultándome y mensajes súper largos y mensajes con insultos fuertes. O sea, mensajes, él siempre ha sabido la manera de cómo escribirle a alguien llegándole emocionalmente, o sea, sabe cómo escribirte el mensaje exactamente que sabe que te quiebra, ¿sabes? Entonces yo dije, no voy a seguir viendo esto. En uno de esos mensajes que me salen al regresar con mis hijos ya en la tarde, todo esto empezó a 9 de la mañana, al regresar en la tarde aproximadamente 4, yo me bajo del coche, agarro mi teléfono porque vi que tenía demasiados mensajes y entre ellos logro leer uno que decía: quita el GPS que tienes en tu coche, ya no quiero que te estén siguiendo, ya no quiero nada. Cuando me dices, oye, ¿qué? Le contesto en el mensaje, ¿qué GPS? ¿De qué hablas? Y me pone, está en esta ubicación, abajo del asiento del piloto, quítalo, hay un huequito ahí de no sé qué, quítalo. Yo dije, tiene que ser una broma. Cuando yo me agacho con la lámpara de mi teléfono a intentar buscar, o sea, justo mi iPhone detecta alerta, aquí yo de que puede ser. Cuando lo detecta me sale así como toda la ruta que había tenido ese día. Él evidentemente no te mandaba a seguir. Me mandaba a seguir no solamente con este GPS, o sea, sino con personas. Hay fotografías que él me manda donde yo estoy en ciertos lugares, incluyendo el gimnasio donde yo acostumbraba ir, y me toma fotos de qué estoy haciendo, con quién platico, con quién hablo. O sea, ya estás hablando de algo grave, o sea, no solamente te pongo el GPS y yo desde la comodidad de mi casa veo dónde estás, o sea, de que pago a alguien y mando que te siga y mando que te tome fotos, ¿sabes? Entonces,
Pasa esto, yo lo quito, destruyo el GPS, le tomo una foto antes de... eso fue el lunes. El martes 15 de abril, creo que fue de los peores días que me ha tocado vivir, o sea, las experiencias más fuertes en las que he estado fue el 15 de abril. Yo recuerdo que ese día hice mis actividades normales durante el día. Hice mis actividades normales, llegó la noche, yo como 8:30 acosté a los bebés, los dormí, ya estaban dormidos y él me escribe como 9:30 y me dice de que no se duerma mi hijo el mayor, que no se duerma, porfa, quiero ir a verlo. Y yo, me dijo, voy saliendo de cirugía, le dije, oye, son 9:30, los niños ya están dormidos, ¿sabes qué? Mejor mañana pasa por ellos. Claro. Y, ¿no? O sea, salgo con ellos, lo que quieras, pero mañana, o sea, ahorita ya es tarde, ya están dormidos, ¿para qué? O sea, solo vio mi mensaje, esto fue por mensajes de texto, solo lo vio, ni siquiera me respondió. Media hora después, yo me acuerdo que ya estaba terminando de apagar las luces de la casa, ya me iba a ir a acostar, cuando veo que llega su coche. Solamente escucho que abre la casa, no de la entrada, sino ya de la casa, ¿sabes? Cuando la abre, yo así de... Te dije que los niños estaban dormidos. Me dijo, no vengo a hablar con ellos, vengo a hablar contigo. Y yo dije, ok. Nos sentamos, me dice, ven, siéntate. Nos sentamos en la sala de la casa. Comienza a decirme que, pues a insultarme, a amenazarme, a decirme cantidad de cosas. Digo, el video donde se publica y que sale como en redes sociales se ve solamente la agresión, pero segundos antes, afortunadamente, digo, las cámaras tienen audio, se escuchan sus amenazas, se escucha cómo me está gritando, cómo me está amenazando. Yo le pongo un freno y le digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya estoy cansada que me estés amenazando, ya estoy cansada que me estés gritando, ya estoy cansada de que me estés diciendo esto, que me vas a quitar a los niños, ya. Cuando le digo eso, él me dice, yo también ya estoy hasta la madre. Y todo fue muy rápido. Yo solo recuerdo que estaba él sentado aquí y yo de este lado, y solo cuando él me dice, yo también ya estoy hasta la madre, solo recuerdo que le vi la cara de, te voy a matar, o sea, su cara fue de, ya. Y se para, me agarra del cabello, y yo intentando hacerme para atrás para que me suelte, o sea, con su fuerza me azota al piso, o sea, todavía recuerdo cómo suenan las rodillas en el piso, y después de esto empieza a jalarme mientras yo me intento zafar, pero evidentemente, pues, digo, la fuerza de un hombre no se compara, ¿no? Entonces, solo recuerdo cómo me empieza a arrastrar por toda la sala mientras yo gritaba y le decía que me soltara, pero fueron tantas cosas, ¿no? Yo decía, si grito, mis hijos se van a despertar, van a venir a ver esto, pero si no grito y pasa algo más y nadie me escucha, entonces yo recuerdo cómo empieza a jalarme por toda la sala de la casa mientras yo estoy gritando e intentando zafarme, y al final solo veo como había una pared y me agarra y me avienta contra la pared y voltea hacia la cámara que está en la sala. Se regresa al lugar donde estábamos inicialmente sentados y se me queda viendo. Había un zapato que se me cayó cuando me arrastra, me lo avienta en la cara y se levanta. Cuando él se levanta, yo me levanto pensando en que iba a regresar conmigo y empiezo a caminar hacia atrás, hacia la recámara donde estaban mis hijos, pero como que entre que yo creo que vio la cámara y me volteé a ver, fue de... Sí, o sea, vio la cámara y se detuvo y... Entonces se sale de la casa. Cuando ella se sale, yo recuerdo que le marcó a Dari, a una de mis mejores amigas, y digo, acaba de pasar esto, no sé qué hacer, estoy temblando, no tengo idea qué hacer. Me acuerdo que me dolía tanto la cabeza que cuando le hago así se me vienen mechones de pelo que me había arrancado por la fuerza. Le marco y le digo, acaba de pasar esto, ¿qué hago? Me da miedo salirme, me da miedo quedarme. Hijo de que marcar a la policía. Le marco a la policía, les pido, hablo con mi abogado, les pido que me manden un juez para que me manden una orden de restricción para que llegue apoyo. La policía me dice de que ya se fue y yo, ya me dice ok, entonces ¿sabe qué? Márquenos si llega, nosotros no podemos
hacer lo que está solicitando, de pedir a un juez y que le pongan la restricción. Pero es que mi abogado me acaba de decir que sí se puede hacer. Me dijo, no. Me cuelga y me dice, si vuelve a regresar su agresor, márquenos. Entonces yo me quedo así de, ¿qué hago? Y le dije a mi amiga, ¿qué hago? Me dijo, vente para acá. Y le dije, ¿y si me salgo y si está afuera? O sea, era una situación de, literal, te bloqueas. Ellos estaban dormidos. Afortunadamente, yo agradezco tanto que ninguno de ellos se haya tenido que despertar y ver eso. Porque yo no sé cómo les hubiera pegado emocionalmente. Sé que demasiado, pero no me gustaría vivir sabiendo que no solamente tengo que cargar yo con eso, ¿no? Sino ellos. Entonces, recuerdo que pasé la peor noche, o sea, la peor noche de mi vida, una de las peores noches de mi vida. Cerré la casa, me encerré en la recámara con mis bebés, puse muebles para que no, si llegara, no pudiera abrir la puerta tan fácil y yo escuchara. Evidentemente no dormí nada esa noche. Al otro día recuerdo que me despierto como 6 de la mañana, despierto a mis bebés y les digo de que vámonos, ¿no? O sea, los despierto, los empiezo a arreglar y les digo de que vámonos ya, no podemos seguir aquí. Cuando los estoy cambiando, me marca como a las 7 de la mañana, yo no contesté, me apuro. Cuando estoy a 2 de salir de la casa, veo que viene bajando su coche y dije, no puede ser. ¿Qué va a pasar? Porque los niños están despiertos, ¿no? O sea, mi mayor miedo era que ellos tuvieran algo que vivir, que tuvieran que vivir algo que no debían de ver, ¿sabes? Entonces, recuerdo que veo que se estaciona, abre la puerta y entra. Cuando yo veo que venía bajando, yo estaba temblando, o sea, mis manos, incluso de esta parte de aquí, recuerdo que ni siquiera la podía sentar ni se me entendió lo que decía porque tenía mucho miedo de verlo otra vez y que llegara como si nada hubiera pasado una noche anterior. Recuerdo que le marcó a Liz, una de mis mejores amigas, y le digo, amiga, de que viene llegando, por favor, quédate en el teléfono conmigo, si escuchas gritos, cuélgame y márcale a la policía. Él, cuando entra, se da cuenta que yo estaba en una llamada y entonces actúa como lo más normal posible. Entra, saluda a los niños, dice de que, hola, ¿cómo están? Armandito, yo te traje tu disfraz para tu cumpleaños, ya esto. Empieza a hablar y me dice de que necesitamos hablar. Cuando me dice necesitamos hablar, le dije, ¿sabes qué? No es el lugar ni el momento, yo no quiero que mis hijos vean algo, sé que te vas a alterar, te vas a terminar alterando, no es justo para ellos, ¿no? Cuando pasa esto, me dice, ok, me dice, entonces si no quieres que vean, vámonos a la recámara y hablamos. Y a ver, no hay manera que yo me meta en una recámara sola contigo, o sea, yo no sé, digo, él puede decir, quiere que hablemos, pero ¿cuál era la verdadera intención? O sea, yo no sé. Cuando pasa esto, cuando pasa todo esto que yo no accedo, recuerdo que él entra a la habitación principal donde está el monitor del control de cámaras. Yo ya había tomado el video de lo que había pasado esa noche, pero él se da cuenta que se había abierto esa recámara. Se había abierto, se dio cuenta, me pide el control para revisar las cámaras y yo le digo de que no sé dónde está, se empieza a molestar y cuando él se empieza a molestar, su tono de voz te da mucho miedo. Entonces le empieza a gritar a mi hijo, el grande, y le dice de que ven, tú te metiste a mi recámara, yo me paro en medio de ellos y le dije, oye, ¿sabes qué? O sea, con los niños no, lo que quieras ver lo ves conmigo. Obviamente mi hijo ya estaba súper asustado en ese momento y le dice, ven, y yo le dije, ¿sabes qué? No. Entonces cuando pasa eso, él se acerca, lo toma de su muñeca y lo jala a la recámara, pero es un jalón de que vienes porque vienes, ¿sabes? Fuerte. Cuando pasa esto, azota la puerta, la cierra y yo le digo a Liz, marca a la policía. Yo me asusto porque yo ya sabía qué significaba para él encerrarte en una recámara conmigo, o sea, que él iba a salir mal. Recuerdo que entre tantos gritos, mi bebé, el chiquito, empieza a llorar de que ve pues la situación. Le dije a mi amiga, cuélgame, por favor, marca a la policía. Yo empiezo a marcar a la policía. Y cuando yo marco a la policía pongo el teléfono en altavoz y él sale súper alterado. Me dijo, ¿con quién estás hablando? No sé qué, cuelga el teléfono. Me dijo, es la policía, me vas a denunciar. Y yo me acuerdo que mientras me lo decía, yo estaba caminando hacia atrás y él iba caminando hacia mí, pero encabronado, o sea, esa es la palabra. Y conforme se me acercaba, yo le decía al oficial, por favor, no me cuelgues, quédate en la llamada porque se quedara grabada por cualquier cosa.
Obviamente el oficial escuchó toda esta discusión y le doy la dirección rápido y este hombre se mete, arranca el módem de internet, supongo que él creyó que si se llevaba el módem ya no grababan las cámaras. Marco a la policía, llega la policía, él se va. Evidentemente la policía ya no alcanzó a verlo, sí. Entonces ya cuando llegan, afortunadamente les cuento todo lo que pasó. Les enseño el video, les explico todo lo que había pasado, vieron el GPS y ellos me dicen, ¿sabes qué? Hay que mandar a traer un juez que te ponga la orden de restricción sí, que yo estaba pidiendo en la noche, exacto. Entonces cuando pasa esto llega un juez, le cuento exactamente todo y sí, afortunadamente me pone una orden de protección que incluía una restricción donde él no se podía acercar 200 metros a la casa ni a mí, o sea, donde yo estuviera no se podía acercar, ni a mis hijos. Oye, pero ahí lo de la pistola fue antes. Fue el 13 de abril, el domingo. O sea, fue 13, 14 y 15. Y 15. Esto. ¿Y el 13 qué pasó? Ese día eran aproximadamente las 9 de la mañana. Estaba en la casa con los niños, era domingo, pues haciendo lo que habitualmente hacíamos cuando nos despertábamos. Yo recuerdo que ese día llega en la mañana y yo estaba moviendo cosas de la casa. Estaba sacando un sillón que teníamos que habitualmente estaba como en la palapa. Te digo que la casa está como que la casa, el jardín y hay una palapa dentro de la misma casa. Yo estaba moviendo los sillones. Recuerdo que ese día simplemente llegó con ver a los niños. Yo estaba moviendo el sillón, lo estaba sacando de la casa y amablemente se ofrece o sea, lo toma de un lado, en un sillón largo como más o menos donde evidentemente pues lo tienes que cargar entre dos. Yo lo cargo de un lado, lo estaba sacando y él me ayuda a sacarlo. Caminamos, mis niños se quedaban adentro de la casa, estaban ellos jugando y caminamos hasta la palapa que está pues, a varios metros de distancia. Recuerdo que en la casa tiene cámaras tanto dentro de la casa como por fuera. Hay una cámara que capta cuando vamos saliendo de la casa con el sillón, lo llevamos hacia la palapa. Cuando lo llevamos, yo entro a la palapa, yo ya no tengo visibilidad en la cámara, pero la cámara sí tiene visibilidad del lado donde él queda. Bajamos el sillón y cuando bajamos el sillón, él lo baja, traía un pantalón de mezclilla, unos jeans y traía una playera, camisa, no recuerdo, y saca de su pantalón, la playera tapaba, entonces por eso yo no sabía que llevaba en ese momento el arma que él tiene, que cabe mencionar la misma con la que en algún momento ya la había sacado y me había amenazado. Esta pistola la saca, esta pistola que él tiene no tiene ningún permiso, o sea, él la tiene de que ahí nada más. Entonces él la saca de su pantalón y me apunta en la cabeza. Recuerdo que me apunta en la cabeza. Cuando me apunta, o sea, no te sabría decir la sensación que sentí en ese momento. O sea, yo solo sentí mi cuerpo de que helado y solo sé que estaba llorando porque sentía como me escurrían las lágrimas en las mejillas, pero ni siquiera me acuerdo haber hecho algún gesto, ¿sabes? O sea, solo me empezaron a salir las lágrimas. Yo no sabía, evidentemente, qué iba a pasar en ese momento o en qué iba a terminar. Cuando él me apunta en la cabeza, me dice que no se te olvide que no me importaría matarte e irme a la cárcel. Cuando me dice esto, me seguían escurriendo las lágrimas, baja la pistola, la guarda y me avienta una bala. Me la avienta, no recuerdo ni siquiera, la sentí, con eso te digo, solo sé que me toca por cómo veo que rebota y se cae y se escucha el sonido de la bala que cae. Y me dice, esto es para ti, que no se te olvide. Cuando pasa esto, yo solamente recuerdo que con las lágrimas en los ojos la levanto y la guardo en la ropa que traía y él se da la vuelta y se va hacia la casa de regreso. Yo obviamente voy atrás, se ve en la cámara cómo voy de regreso de que llorando, se ve que me voy limpiando las lágrimas. No
te sé explicar qué sentí en ese momento. O sea, sentía que mis piernas de que iba caminando, pero me iban temblando, de que yo iba llorando, iba asustada, pero al final de cuentas tenía que ir atrás de él porque los niños estaban allá. Cuando llega a la casa, simplemente se supone que había ido a ver a los niños, ¿no? Pero cuando pasa esto, solo se despide de ellos y se va. O sea, ¿qué fue? ¿Me Sí, entiendes? O sea, su intención era clara desde un claro. principio. Iba con una idea de apuntarme en la cabeza, de asustarme, de que tuviera más miedo, de, o no sé si al final lo reconsideró porque estaban los niños, no, no sé decirte con qué intención ese día llegó, o qué pretendía hacer, o qué había pensado en camino allá como para llevar un arma y llegar y amenazarme, ¿me entiendes? Em, Él se va. Cuando él se va, evidentemente yo estaba temblando, le marco a una amiga y le digo, acaba de pasar esto, pero pues obviamente ahí no termina todo, ¿no? O sea, creo que fueron como varias partes, varios días donde O sea, eso fue de ese día, eso fue el el 13, 13, el el 14 14 descubro lo del fue... GPS y no, perdón, el 13, el 14 descubro lo del GPS y el 15 es cuando pues llega y pasa toda el intento de feminicidio que no fue una, ¿no? O sea, fueron dos veces, o sea, una por la pistola apuntándome en la cabeza directamente y dos, cuando decide, pues, Sí, sí. Es que, digo, yo ahí, o sea, y eso no me contaste, me habías contado lo del GPS ujú, y luego lo de la pistola, ¿no? Y lo de los golpes me contaste que como 4 o 5 días después. O sea, me acuerdo que yo iba saliendo del hospital, este, o sea, porque hasta mi mamá me dice que, como que todavía me dice, no, me lo ha recordado varias veces de que había un día que estás muy o sea, estás muy enojado, muy así, porque me acuerdo que ese día como que salimos y no me acuerdo si yo te hablé o tú me hablaste y así me dijiste de que no es que me acaba de golpear. Y yo, ¿cómo que te acaba de golpear? O sea, yo estaba así de que no mames, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que, o sea, y empezó así a sentir, no sé, o sea, no sé si se sentía así que me hervía la sangre o frío, miedo o impotencia o qué es lo que sentía, pero cuando me dice que no, es que me acaba de golpear, no sé qué, eh, fue que a la madre, que ya sabía que había muchas cosas malas ahí, pero dije, no mames, o sea, ¿qué pedo con eso? Me dice, no, es que hay un video, y yo, no mames, y te decía que mándamelo, y tú de que no, es que, de que no sé qué, está horrible, de que los ruidos, de que no quiero que lo veas, o sea, como que ahí, digo, todavía mucho la pena siento, o sea, porque no querías que lo viera como por pena, así como porque no sé, digo, no, son cosas que yo nunca he estado allí, que nunca voy a estar allí. El hecho de ser mujer definitivamente te expone ujú. malamente a esas cosas. Y me acuerdo que o sea, me acuerdo así perfectamente la primera vez, o sea, cuando lo vi, yo iba entrando a mi casa, me lo mandaste y me lo mandaste que nada más se pudiera ver una vez. Lo puse y escuché tus gritos, tus llantos, las lágrimas, o sea, escuché todo. No, o sea, ahí yo estaba así de que, o sea, entre llorando, entré a mi casa así, no, se explota. Mi mamá como que, sí, así de que, qué pedo ese día, o sea, entré a mi casa así, yo de que no mames, qué chingados acabo de ver, porque digo, ahí no decía decir la mujer que amo, pero una mujer que quiero mucho, que aprecio mucho. ¿Cómo es que pasó esto y tú de que no, pues sí, fue hace 5 días, de que pues, de que tengo el video, tengo todo, de que yo de que pues él ya está en cárcel, ¿no? De que no, pues no, de que, y yo, bueno, las cuestiones legales, las cosas, tú no, pues ya puse la denuncia, Sí, la puse un día o después. sea, la denuncia la puse justamente un día después, se empezó a hacer todo eso, y de ahí que o sea, ¿qué pasó? Lo mismo que pasó con el machete, lo mismo que pasó cuando ya estuvo en la cárcel, porque ya había también estado en la cárcel, Sí. este, nada. Ay, es que creo que ahí yo pensando, Es que o lo que no sea, entiendo, o sea, hay un video, hay un video, hay pruebas, hay una bala, hay mensajes, hay audios, hay testigos, hay todo, y hasta ahorita, hoy, no ha
pasado nada, o sea, el güey está libre, te mandaron un mensaje que lo acaban de ver en Walmart o en Sam's, o no sé dónde, que con los niños, con los niños, o sea, haciendo su vida como si... tiene a los niños, o sea, qué pedo, es lo que no entiendo, o sea, digo, yo no soy abogado, no soy nada, pero es algo que digo, no entiendo, o sea, no sé si es Puebla, o sea, yo sé que Puebla tiene esa costumbre, que están ¿cómo se llama esto? En alerta de En género. alerta de género, o sea, si hay algo ahí en Puebla, no sé si sea sus Pasa el 15 en la noche y el 16 que él llega como si nada, empieza a gritar, mete a mi hijo a la recámara, llega la policía, me ponen la orden de restricción. En ese momento yo me voy a poner la denuncia. En la denuncia, pues obviamente, esto es algo que yo tenía presente, ¿no? O sea, tristemente, tú puedes ir a decir mucho, pero aquí el tú tema... ya sabías el poder que él tenía y el dinero A que ver, yo tenía. ya lo sabía porque en algún momento, cuando nosotros nos divorciamos en 2022, yo pongo una denuncia por violencia, igual porque me intenta quitar a mi hijo el mayor. Hubo ahí un tema de donde él me avienta, la señora que trabajaba en ese entonces en nuestra casa, que nos apoyaba con el aseo, le dice de que agárrala. O sea, ya había habido situaciones así. Yo pongo esa denuncia. Cuando yo busco asesoría jurídica, busco abogados, estos abogados me dicen es que no hay registro de tal denuncia. Y es que no van a encontrarla, porque evidentemente él no sé qué hizo, que mi denuncia que yo pongo en 2022 no está. Justo. Entonces fue, ok, a ver, tengo un video, tengo la bala, que la bala se le entregó a la gente de investigación, tengo testigos que escucharon la llamada, o sea, hay muchas cosas que comprueban lo que yo estaba diciendo. Digo, además de que está un estudio, el estudio que hace el médico forense, donde me evalúa las lesiones, donde él incluso en su dictamen que hace, dice, hay tantas lesiones en cuero cabelludo, hay esto de tantos centímetros por tantos, estaba súper inflamada, estaba súper lastimada. O sea, digo, hay todo que demuestra que evidentemente pasó. Ah. Y y yo sé que tristemente cuando no existen este tipo de pruebas, es decir, documentales, testigos, demás, es muy difícil que una Claro, carpeta llegue a pero aquí judicializar. sí hay, Pero aquí hay tanto, o sea, de todos lados donde claro. quieras verle. Entonces, durante este mes, cuando yo la pongo el 16, pues obviamente comienza de que toma la denuncia, cuenta lo que pasó una vez. Luego ve con investigación, cuenta otra vez lo que te pasó. Ve con medicina forense, cuenta otra vez lo que te pasó. Y ahí acabó, ¿Y ¿no? ahí cómo te trataban las gente? O sea, como si, La verdad es que afortunadamente he conocido durante este como proceso muchos agentes de investigación, muchos ministerios públicos que se han portado de verdad muy humanamente, muy empáticamente, que han entendido, que me han escuchado, que me han apoyado muchísimo, eso lo tengo que reconocer, pero también han habido tratos duros, ¿sabes? Que a pesar de la situación que estás pasando emocionalmente, estás quebrada y llegan y te hablan y cómo te tratan y cómo te piden las cosas y cómo te ven, a veces te escuchan y te tratan como si no creyeran nada de lo que estás diciendo, ¿sabes? Y eso pues es duro, o sea, contarlo, reconocerlo es duro y yo no lo conté ni una, ni dos, ni tres, o sea, lo he contado tantas veces que caes pues como este que es el número que lo cuentas. 30. fácil, yo creo, o sea, caes en un proceso de revictimización muy dura que te cuesta aceptarlo y que cada vez que lo cuentas duele, duele porque es algo que evidentemente yo creo que no Y me es va a... volverlo a revivir, es Sí, volverlo a claro. ver, es volverlo a pensar, a lo que sentiste. A Pues, sentir justamente. Entonces, la verdad como que todo este proceso ha sido duro, o sea, fue avanzando. Una carpeta necesita varios procesos, por lo que he entendido, digo, no soy experta como en este tema, ya, pero por lo que me ha tocado, por lo que me ha tocado vivir, sé que necesitas varios peritajes, varias cosas que armen y conformen una carpeta que se decida si, pues sí, se judicializa o no, judicializar la que se lleve a alguna audiencia donde ya este tipo entonces sea juzgado por algún juez penal, ¿no? Entonces, iba lenta, o sea, yo la este pongo desde el judicial. 16 de abril y pasó un mes y O sea, todavía ya no. era que junio, ¿no? Sí, junio, Junio. junio. Porque junio fue, o sea, ahí ya cuando me contaste, ya cuando te empezaste a abrir un poquito más de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo, pues ya fui también conociéndote más, no nada más de eso, sino en otras partes
y escucharte, ya que me tuviera esta confianza, también fue como que lo que me hizo ya enamorarme, de ti completamente. Eh, pero luego me acuerdo que como que todavía yo, yo decía, o sea, es que esto fue un intento, te intentó matar, Dos te veces. intentó matar 2 veces y era lo que siento que a lo mejor todavía ni siquiera lo querías aceptar porque era todavía más doloroso, más todo, no avanzaba nada, todo súper lento, todo súper todo. Y luego fue cuando te empezó a seguir también con otras personas, que mandó a alguien a tu casa. eh, Exacto, o sea, yo pongo la denuncia el 16. Ese mismo día llega el juez, me pone la orden de restricción que te platiqué ahorita, donde no se podía acercar 200 metros, donde estaba como que muy limitado que hubiera algún tipo de contacto, incluso por mensajes y demás. Esto pasa el 16. Yo recuerdo que, a ver, el proceso de poner una denuncia implica mucho tiempo, ¿no? Porque tienes que pasar a varias instancias. Entonces yo recuerdo que ese día regresé como a las 8 de la noche a la casa. Cuando yo llego, mis bebés ya venían dormidos, los bajo, los acuesto. Yo me quedé despierta, evidentemente, pues días posteriores me costó, después de lo que pasó el 15, me costaba muchísimo dormir. Entonces, yo recuerdo que ese día estaba hablando por teléfono con mi mamá, eran como las 11:40, 11:50 de la noche, cuando estoy hablando con ella desde una habitación de que yo viendo todo, porque, o sea, viendo de que hacia la calle, si se sí, acercaba o sea, ya alguien estaba con súper el miedo, paranoica, de que sí. viendo las cámaras todo el tiempo, viendo todo el tiempo. Entonces yo me creo que estaba hablando con ella y veo pasar a alguien con una capucha y, o sea, así como con una jury y tapado y pasa y yo, de que, Qué pedo. o sea, esto no es normal, ¿no? Cuando pasa, le digo a mi mamá de que mamá acaba de pasar alguien, Ayer en la noche, ¿no? ayer eran casi las 12 de la noche, le dije mamá acaba de pasar alguien aquí afuera de la casa, no es de aquí, cuélgame y marca caseta de vigilancia y yo voy a marcar a la policía. Yo recuerdo que marco a la policía, este sujeto pasa por la casa, lo veo me muevo del lugar, lo veo pasar por otras ventanas, como que se asomaba y se va. Yo le marco a la policía, le estoy describiendo dónde vivo, lo que acabo de ver, lo que me había pasado un día antes, que tengo una orden de protección. No me entendían. No Sí, entendían dónde vivía, y no se quedó daban con el lugar. hasta que tomó Sí, o fotos sea, este eso fue, o güey. sea, eso fue qué pasa, se va. Después le marco a mi mamá y yo seguía en llamada con ella, le regreso la llamada, ya te contestaron, sí, ya van para allá, caseta de vigilancia, porque policía, o sea, No, de plano no pudieron. Y a ver, algo que sí es importante es que yo estaba temblando, ni siquiera se me entendía lo que decía. Yo recuerdo que, como les conté, donde yo vivo está muy alejado, tengo muy poquitos vecinos, le marco a una de mis vecinas, le digo, vecina, ¿estás en tu casa? Dime que sí, acabo de ver a alguien, o sea, por favor, no sé qué, yo estoy solita con los niños, estoy súper espantada. Me dice vecina, digo, ahorita te lo cuento y se me entiende muy bien lo que digo, pero en ese momento me dice mi vecina de que, vecina, necesito que te calmes, no te estoy entendiendo nada, te está temblando muchísimo la voz. Yo recuerdo que me temblaba de que toda la quijada no podía ni hablar, las piernas me estaban temblando y yo le dije, ¿sabes qué? Creo que hay alguien, no sé qué intenciones tenga, por favor, me dicen, no estoy en la casa, o sea, mi único vecino cerca no no está. estaba. Otro vecino que le marqué no me contestaba por la hora. Recuerdo que cuando estoy hablando con ella, solo bajo el teléfono para que no viera la luz y lo veo que regresa, se para fuera de mi puerta. Mi coche ese día lo dejé afuera, se acerca, se asoma, toma fotografías del coche de adentro de la casa, se quiere como que asomar y acercar más. Yo dije, se va a meter, yo estoy sola con los niños, te juro, yo pensé mil escenarios posibles, ¿no? Eh, Cuando pasa todo esto, le marco a la vecina me dice, ¿sabes qué? Ya hablé con vigilancia, ya hablé con los demás vecinos, un vecino que está en la entrada, que es el que logra mandarme las fotografías de este sujeto Sí. captado. Eh, entonces, cuando me dicen eso, me dicen, vecina, pero te tengo que decir algo. Me dice, hay la vigilancia del fraccionamiento acaba de darse cuenta que cuando este sujeto se va y se sube al coche de Armando Sigala. Yo le dije, ¿qué? Me dijo, sí, se acaba de O sea, él subir. estaba afuera y lo Él estaba mandó. una calle arriba y lo manda caminando, que baje y que vigilara, que tomara fotografías y pues obviamente que me asustara, que me intimidara. Y yo no sé si esa era su única intención. O sea, ya tantas veces que yo ya no sabía qué esperarme. No. No sabíamos, ya había tenido un intento el 13, ya había tenido otro intento el 14. Entonces,
el 15, perdón, entonces, ¿qué quería, no? O sea, yo no sabía si iba a terminar lo que quería, lo que había empezado, si iba con qué. Cuando pasa esto, yo le marco y le dije, ¿qué pasó? Me acaban de decir que mandaste. Sí, Tú le marcaste a él. yo le marqué y le dije, me acaban de decir esto, me acaban de decir que te acaban de. Sí. O sea, en llamada él dice sí. Entonces, a lo que voy es que, a ver, en una lógica de una persona con un nivel de racionalidad lógico, a ver, estás viendo en qué estás metido ya, o sea, estás de acuerdo que está ya la ley de por medio, que hay eh, una denuncia ya, una orden de restricción que se le fue notificada a través de este juez y aún así no fue suficiente. Te habla de alguien que no conoce límites, es alguien que ha vivido confiado en que el dinero te soluciona todo. O sea, vivió en una mentira cuántos años promocionándose como gastroenterólogo y no es. O sea, ahorita Ah. tiene una denuncia puesta por la SEP por usurpación de profesión. Entonces, Sí, es de esos ¿me médicos entiendes? que mienten, que son malos, que tratan mal a los pacientes, que son culeros, que la violencia que se vive mucho, porque yo la vivo, o sea, digo, no me sucede a mí, pero la vivo, la veo. O Exacto. sea, Exacto. oye, y de ahí, o sea, no evolucionan las carpetas. Fue cuando tuviste la audiencia, bueno, te quitó a los niños también, o sea, ahí de eso ya también ya lo contaste, pero fue por los niños, te los quitó, no te los ha regresado en, ¿cuántos días van hoy? 65. 65 días y no los has visto nada, nada, nada. Ni No has siquiera escuchado nada de llamado. ellos, no has llamado, no sabes ni dónde están, no sabes si han salido del estado, si no sé qué. Ahí pues ya habíamos compartido mucho más cosas, ya teníamos mucho más confianza. Fue cuando no estaban avanzando las carpetas y que te dije, ahí te seguía hostigando, te seguía diciendo cosas, la orden de restricción valía para pura madre. Ujú. La verdad es que yo ahí tenía mucho miedo que te pasara algo. Me acuerdo que en ese momento en el hospital ni siquiera me podía concentrar tan bien de lo preocupado que estaba. Tuviste audiencia el viernes, te fue súper mal. Cero juzgado con perspectiva de género. Que hay como varios procesos abiertos, ¿no? Sí, Está el lado civil de la juez que está con el tema de guardia y custodia y está el tema penal que penal. están todas las Ya. carpetas que tienen tres abiertas, ¿no? Pero bueno, ahí te había ido súper mal. Fue cuando, y que te dije, vente a Monterrey, estás sola ahí, tu mamá todavía no estaba, no había podido ir, Ujú. estabas completamente sola, ya no estaban los niños, ya no estaba nada. Te dije, vente a Monterrey, para que estés el fin de semana. Fui por ti, me acuerdo que el viernes fue bastante duro, o sea, fue como, pues todo el proceso de contención, todo el proceso de que me contaras todo lo que habías vivido, ahora sí ya en persona. Yo creo que han Mm. sido de las pláticas más difíciles que he tenido, porque si de por sí escuchar que a alguien le pase eso, o sea, Mm. ahora escuchar a la persona que amas que te cuenta eso, o sea, es algo bastante, ahorita lo puedo tolerar porque ya lo sé, ya lo conozco, pero ese día me acuerdo como todo lo que sentía y todo lo que vivía. Eh, y el domingo fue cuando yo te di la idea de, bueno, ya lo traías tú, como que tu abogado ya te había dicho que lo contaras, pero también te daba miedo, pues el hecho de aceptarlo, de decirlo, de hacerlo público. Sí, mucho. Entonces el domingo fue cuando planeamos el video, te ayudé a grabarlo, te ayudé a editarlo, te ayudé a estructurarlo a lo mejor con un poquito más de estructura de las cosas que yo sé de storytelling. Y no o sea, neta que cuando grabaste el video, digo, no tenemos el detrás de Mm. cámaras, pero sí estaba muy, o sea, me acuerdo que nos tardamos un chorro grabándolo, que tú estabas llore, y yo Sí. estaba sentado. Tú estabas grabándolo aquí y yo estaba sentado en el piso de que agarrante la mano, de que Sí. venga, tú puedes. eh, no sé qué, shalala, lo pudiste grabar, lo grabaste, la verdad es que increíble, increíble. Eh, y ese día fue el día que te pregunté, oye, pues la verdad es que vas a hacer esto, se va a hacer muy viral, se va a hacer muy público, puede ser que haya, o sea, esta persona va a tener la rabia que él tiene dentro, la va a querer sacar y probablemente tu vida corra mayor riesgo todavía después de hacer viral este video. Sacamos el video. Ujú. Afortunadamente
sí recibiste bastante apoyo Sí, de ciertas autoridades, de ciertas cosas, se empezó a movilizar un poco más, al final de cuentas el dinero que él haya pagado, él haya gastado, sí, él haya hecho para poder ocultar todo, pues con algo en redes sociales es mucho más sí, claro, complicado hacerlo y pues se lograron judicializar las carpetas, ¿no? sí. Sinceramente yo pensé que con este video en 3, 4 días iba a estar en la cárcel. No pensé que de que salió ese video hasta ahorita hemos enfrentado yo creo que todavía mucho más problemas, mucho más cosas con sus abogados utilizando estrategias Sí. increíblemente sucias, increíblemente cobardes, increíblemente de personas. O sea, yo entiendo que eres abogado, pero no puede ser que apoyes y que ayudes tanto a una persona que haya hecho eso. O sea, eres una persona Sí, mierda, sí. mierda y probablemente ese abogado, entonces, pues todavía falta mucho. Eh, ¿Cómo sientes que ya se judicializaron las carpetas? ¿Cómo has sentido tú el trato de las audiencias con la gente, con cómo te juzgan ahí? Digo, yo ya lo sé, yo lo viví, yo fui a una de las audiencias que se terminó, Difiriendo. difiriendo, como todas. Pero tú, ¿cómo has sentido que ha sido, eso? A ver, en la audiencia inicial, el 28 de abril, del lado familiar, eh, como por la parte civil, una juez me otorga guardia y custodia. Él, no contento con esto, promueve un amparo donde me pide que me suspendan esta guardia y custodia completa de mis dos hijos. Este amparo sale con una suspensión negada definitivamente, es decir, ni por el lado civil ni por el lado federal con este amparo tiene como algo que sustente que pueda él seguir manteniendo a los niños de manera legal. Entonces, el día 18 de junio una juez decide, no voy a mencionar su nombre por temas de, pero ella decide que las cosas se mantengan como están, es decir, que él siga manteniendo a los niños, no me quita guarda y custodia, esa la sigo manteniendo yo hasta el momento, pero digo, alguien que es capaz de apuntar con una pistola, alguien que es capaz de cometer un intento en una, sino en dos ocasiones, alguien que, a ver, esto no lo había contado en ningún lado, pero es alguien que ya había estado en la cárcel juzgado por, ¿sabes? Sí, O sea, están sus fotos de él así en la cárcel con el de con todo. Digo, yo ya o sea, las están vi. sus, o O sea, sea, entonces, ¿qué más? ¿Me entiendes? O sea, digo, todos los elementos están para que alguien juzgando de un lado conforme a derecho, con perspectiva de género, tomando en cuenta todas las evidencias que hay, porque todas estas carpetas se les hizo traslado a la juez familiar y que diga que las cosas se mantengan como están. Que pasa eso, esto a ti, le pasa esto a todas las mujeres que has conocido tú a lo largo, que hasta me has dicho de que me siento mal por quejarme de lo que me pasó a mí, de todo lo que le ha pasado, sí, de lo que he visto de las mujeres que voy ahí, que están sentadas, que platico, que todo. O sea, la verdad es que es una, o sea, es difícil, digo, descargar con lo que uno trae, más todo lo que escuchas, más todo lo que ves. Y digo, yo llevo 2 meses en esta lucha constante, pero hay mujeres que yo me he sentado y he escuchado y me cuentan su historia de que llevo 1 año sin ver a mis hijos, llevo 2 años, llevo 4 años, llevo esto, llevo tantos años, mi carpeta no, llevo, o sea, y contando historias fuertes, ¿no? Donde tú dices, o sea, ¿con quién vas? Por eso, desde el momento en que llegas, tienes que esperar tantas horas, tienes que escuchar, tienes que volver a contar tu historia infinidad de veces, tienes que volver, ir y nada avanza, ¿me entiendes? Esto yo creo que eso hace muy pesado, que muchas veces por eso las mujeres a veces no quieren denunciar, ¿sabes? mm. Sí, o sea, si viendo lo que te pasa a ti, la viralidad, el medio, el todo, que no se solucione, Las evidencias, las ¿no? evidencias, o sea, Y que las cosas no avancen, pues sí es algo frustrante, es algo cansado, porque emocionalmente, digo, físicamente te la pasas cansada porque te la vives desde que amanece hasta que anochece en fiscalías, en juzgados, dando vueltas, sí, o hablando sea, con tus últimos abogados. 2 meses han estado igual que los míos en la residencia, pero los tuyos en juzgado. O sea, Exacto. nos despertamos a las 5 de la mañana y tú de que no, es que tengo que estar a las 7 en el juzgado, es que tengo que estar no sé qué, y llegamos los dos, yo tengo guardia y tú llegas a tu casa a las 12 de la noche y yo de que en el hospital, o Sí. sea, O sea, es desgastante, pero emocionalmente, o sea, es algo a veces
que es muy complicado de llevar, que si no tienes un apoyo psicológico, que si no tienes una red de apoyo, que si no te vas, o sea, te vas y no te alcanza porque de verdad es tanto el golpe, es tan desgastante, a veces sientes que peleas contra algo que no tiene fin, contra algo que yo en mi caso me siento que a veces peleo aún con toda la evidencia, aún con todo lo que hay, contra algo que no tengo posibilidad. No, pero al final de cuentas lo que me mantiene aquí, lo que me motiva a contar, me motiva a decir, a que la gente sepa. Una es porque pues no me voy a quedar sentada porque hay dos chiquitos de por medio donde yo no me pienso sentar y no me pienso conformar y no me pienso aceptar y no pienso archivar y no pienso callarme. Uno, eso me mantiene y dos, porque hay tantas historias que es imposible, es injusto todo lo que tenemos que pasar y vivir cuando no fue nuestra culpa y cuando muchas de las veces se siente así. Que un sistema te hace pensar o te hace sentir que fue tu culpa cuando en realmente, o sea, tú tienes que probar, tú tienes que, ¿Qué sí, o sea, justificar? que justificar lo que te hicieron y la otra persona, o sea, él no está en los juzgados de Sí, 5 de la mañana, 9 de la noche, 10 de la noche, él no está en absolutamente nada de eso, él solamente espera y aplaza, se espera y aplaza. aplaza. Entonces digo, primero que nada, muchas gracias por contar tu historia una nueva vez. Muchas felicidades, por tu fortaleza. Pues muchas gracias por escucharnos. Ojalá esto no quede impune. Yo tengo la completa seguridad de que September, con las cualidades que tiene, que lo va a poder resolver y yo voy a estar aquí a su lado, conteniéndola, escuchándola, dándole consejos, planeando toda la estrategia en lo digital. Y pues muchas gracias. Ayúdenos a compartirlo, a compartir la historia, a que no quede impune esto. Al final de cuentas, sí es mucho de ella, pero también es mucho de la gente que no logre pasar esto, que no se olviden de esto. Y pues no sé si tú quieras decir algo más ya para terminar. Sí, bueno, primero a ti. A ti quiero darte las gracias por estar. Definitivamente creo que es algo con lo que yo no he querido que tú cargues, que tú te preocupes justamente por este amor que te tengo, porque para mí es muy complicado, es muy duro y justamente por este amor que te tengo, separando las cosas, siento que una parte es mía y otra parte pues no quisiera que tú cargaras porque sé que es pesado, porque es doloroso, porque es agotador mentalmente, pero aún con todo esto siempre me has sabido escuchar, siempre has estado ahí, incluso en las noches cuando no puedo dormir. Entonces quiero agradecerte por estar, por apoyarme mucho. Quiero decirte que te amo demasiado, que admiro mucho la persona que eres y que aún con la situación en la que está, que decidas quedarte, que decidas estar, significa muchísimo para mí. ¿Ok? Y a todas las mujeres que me han apoyado muchísimo, a todas las mujeres que han estado, que me han escuchado, que han ayudado a darle visibilidad a esto, quiero agradecerles profundamente porque definitivamente es lo único que tengo, ¿no? Por el lado legal, sé que no tengo a lo mejor el mismo apoyo porque no hay tanto recurso de por medio como podría estar metiendo mi agresor, pero definitivamente con todas las mujeres que están detrás de mí, con todas las historias que yo escucho, con mis hijos de motivación, es suficiente para mantenerme fuerte todos los días. Hay días que me cuestan muchísimo, hay días muy pesados y muy duros, pero eso no va a ser suficiente para que yo me detenga, porque creo que mis hijos merecen crecer seguros, merecen vivir tranquilos, merecen tener paz, no vivir escondidos, no vivir como si estuvieran secuestrados, no vivir con alguien que puede explotar en cualquier momento y no mide las consecuencias. Creo que todos los niños, todas las mujeres tenemos el derecho de vivir tranquilos, de vivir en paz, de vivir seguros, y eso es lo único que yo pido. Vivir tranquila, vivir segura y estar a salvo con mis hijos. Así que muchas gracias a todas las personas que me han apoyado durante este proceso, a toda mi familia, a mis amigas, a las mujeres que no conozco, pero que están aquí conmigo. Muchas gracias.